Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias por su sintonía. Hoy hablando de niños incomprendidos. Ya vimos que no solamente son los niños, los jóvenes, los adultos también pueden ser incomprendidos si no se detecta, si no se actúa adecuadamente, pero adecuadamente con cada uno de los casos, entendiendo que todos somos muy diferentes y que tenemos capacidades muy distintas y que pueden aparecer dificultades para aprender ciertas cosas en la vida. Bueno, eso ya lo hemos hablado un poquitito hoy, pero me da mucho gusto recibir y presentarles a ustedes en este último bloque a la licenciada Carelia Rosenberg. Ella es psicóloga clínica. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Carelia? Bien, gracias, Tuti. Y además es la directora de las licenciaturas en Psicología y Psicopedagogía, palabra complicada, en la UNIS. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Diego Bonatti. Él es estudiante universitario, actualmente está en Ingeniería Mecánica Industrial. ¿Cómo estás, Diego? Bastante bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias por venir. Y los médicos que nos acompañan nuevamente, gracias por seguir con nosotros. En este bloque queríamos platicar un poquito de esas personas que de alguna forma han recibido un diagnóstico y que no les ha ido bien por la forma en que fue tratado su caso o porque el diagnóstico no fue correcto. Y por eso vamos a conocer el caso de Pablo Estrada, a quien se los presento a continuación. Okay, antes que nada, pues quiero dejar claro que me paro como responsable y no como víctima de la historia que voy a contar, pero les voy a contar un poco lo que pasó en mi vida personal por un mal diagnóstico, quizás un diagnóstico no hecho de una forma ética. Toda mi vida fui una persona pues bastante exitosa, tanto a nivel intelectual, sino también a nivel deportivo. Llegué a ser raqueta número 3 de Guatemala, pero por razones de la vida y mi mamá queriendo un mejor futuro para mí, me cambió a un colegio, es un colegio privado. Ahí cambió mi vida radicalmente. Pasé de ser una persona popular a ser un niño bully, que lo digo con orgullo, no me importa decirlo, en el cual pues sufrí de muchas cosas, de los cuales me quebraban costillas, y un día caminando en un centro comercial me desmayé. Y entonces ahí empezó pues mi problema. Obviamente no sabíamos qué tenía, entonces pasé una semana en el hospital con todo diagnósticos y al final pues mi diagnóstico fue poca tolerancia a la frustración, ansiedad y pánico. Mi vida empezó a cambiar, me salí 3 meses del colegio porque no soportaba estar con las personas y luego pues dije yo que no quería meterme a homeschool y que iba a regresar al colegio. Regresé al colegio y empecé a enfrentar mi problema porque toda la vida decido enfrentarlo. Me gradúo del colegio y decido irme a estudiar a España. En realidad estaba huyendo de Guatemala porque odiaba, porque me traía malos recuerdos. 4 años después me gradúo como publicista y empiezo pues a emprender, empecé a tener éxito. A mi corta edad, tengo 25 años y me considero una persona exitosa, pues tengo una compañía ya con 10 empleados y me empecé a dar cuenta que en realidad no dependía de los medicamentos. Un día le escribo un correo al que era mi psiquiatra, en ese entonces incluso lo admiraba más que a mi papá, porque eso lo había logrado él, incluso me hizo una persona distante a mi papá y le dije que estaba feliz de que quería dejar los medicamentos. Esta es la fecha que no recibo una respuesta de él. Entonces lo que me dejó claro es que era un negocio para él. Tiré las pastillas por la ventana, en ese entonces estaba en Madrid. Me costó porque obviamente no fue hecho por un doctor, sino lo hice de una forma arriesgada. Me desmayé, me descompensé, pero luego mi cabeza se despertó, se me quitaron las migrañas, he perdido más de 50 libras, soy saludable y pues mi vida tuvo un giro radical. O sea, me considero una persona exitosa y soy feliz. Por lo que sea de este testimonio es para los padres y para los colegios que tengan mucho cuidado en el diagnóstico que le dan a un niño, porque eso puede marcar tu vida. Sé de personas que están hundidas en los medicamentos y que se les acaba la vida. Gracias a Dios tengo pues una familia y alguien que me cuidó y me hizo guiarme. Y acá estoy, pues soy saludable, no consumo ningún medicamento y soy una persona normal y corriente, aunque considero que hay que estar un poquito loco para dejar un poco el mundo mejor de lo que lo encontré. Pero bueno, eso es lo que quería compartir. Debo decir que Pablo es una persona brillante, lo conozco en persona y de verdad es una persona brillante, un súper empresario, emprendedor, jalando a otros muchos jóvenes a hacer cosas de emprendimiento, tiene ya su empresa obviamente, una persona sumamente creativa, muy alegre. ¿Qué podemos decir de este caso, doctor? Sí, no toda la sintomatología es dañina, es decir, algunas veces ciertos niveles de síntomas, si no tienen una significancia clínica, es decir, no tienen un impacto funcional, la persona no sufre con él, no hay razón para medicar, ¿sí? En los últimos años ha surgido el concepto del espectro bipolar. El espectro bipolar lo que nos dice es que hay densidades de enfermedad, ¿no? Y digamos, en la parte más leve del espectro tenemos personas hiperfuncionales. Nosotros decimos que tienen un carácter hipertímico, es decir, tienen poca necesidad de sueño, tienen mucha energía, tienen mucha creatividad. Estas personas, media vez no presenten episodios depresivos, no habría razón para medicarlos. Ok, o sea, ¿podríamos decir que en este caso hubo un error al medicarlo o por qué fue
ese cambio tan drástico? ¿Fue por el medicamento? Habría que ver qué lo llevó a consultar, Ok. pero si no hay una razón funcional para hacerlo, no le veo un problema. Ok, quisiera agregar algo, doctor. Sí, o también la dosis del medicamento o la elección de medicamento. Muchas veces la dosis que se utiliza no es la adecuada. Yo creo que un medicamento tiene que ayudar a la persona a ser más funcional. Una de las cosas que usualmente tenemos cuando vemos gente joven es, este medicamento va a alejarme de ser quien yo verdaderamente soy, ¿verdad? Cuando hay un diagnóstico claro, el medicamento va a ser todo lo contrario, va a ayudar a que la persona sea quien en realidad es, Claro, claro. sin el sesgo de todas las condiciones clínicas que le han afectado. Y es que el problema, amigos, es que esperamos que como estamos en una institución, en un colegio, los padres mismos esperamos que nuestros hijos sean quietecitos, obedientes, ¿no? Y perfectitos. Y son niños, a ver, o sea, y se nos ha olvidado esa parte también súper importante en la vida de cualquier ser humano. Carelia, voy contigo para que nos cuentes tu historia también, porque tú fuiste también diagnosticada con déficit de atención, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó en tu caso? Bueno, en mi caso me diagnosticaron el déficit de atención. Yo contaba muchísimo con el apoyo de mis papás, eso fue algo que me ayudó muchísimo, hasta el día de hoy me ayuda mucho. Mi mamá no creía en el diagnóstico porque una de las características que tienen este tipo de diagnóstico es que son personas que tienden a tener dificultades para seguir las instrucciones y son como muy inquietos en clase, y yo por el contrario era como muy obediente, muy ordenada. Y mi distracción era más porque me centraba en otras cosas, como por ejemplo escuchar problemas de compañeras o de repente en pensar qué más podía hacer al salir de clase. En algún momento llegaron a decirme que no podía seguir una carrera universitaria, que si en algún momento estudiaba yo iba a quedarme a nivel técnico, que tampoco iba a poder estudiar en un colegio donde llevaran un idioma además del inglés, es decir, 3 idiomas. Y pues gracias a Dios no fue así. Mi mamá todo el tiempo pues me animó muchísimo a poner como mucho esfuerzo para salir adelante, mi papá también, y poco a poco pues fui viendo y dándome cuenta que sí podía estudiar, que Claro. sí podía salir adelante. Por ejemplo, las clases numéricas nunca fueron mi fuerte, pero eso no significó que yo no pudiera salir adelante. Tengo una carrera universitaria terminada, actualmente estoy terminando una maestría y pues la verdad es que me he desempeñado bastante bien. Creo que un punto bien importante es que mis papás supieron verlo como bastante positivo, Claro. y se guiaron un poco también por la observación que ellos tenían en casa conmigo. Y eso es importante. ¿No recibiste ninguna ayuda psicopedagógica, digamos, o recibiste alguna ayuda psicológica o médica? No, ninguna. No, en su momento creo que mis papás no tenían conocimiento del área específica de psicopedagogía. Si hubiera habido en su momento, estoy segura que mi mamá me hubiera Claro. llegado. Sin embargo, quien me evaluó fue un psicólogo. Al no creer en esto y al ver que muchas de las cosas o las características del diagnóstico que me habían dado no se cumplían, fue cuando dijeron no, esto es para tratarlo en casa. Y eso creo que también es el cuidado del diagnóstico que hay que tener, doctor, de ponerle atención realmente. ¿Cómo podemos castigar la vida de alguien si le damos un diagnóstico erróneo? Pienso que definitivamente es cruel medicar a alguien que no necesita medicación, y es cruel no medicar a alguien que sí necesita medicación. Creo que en el caso de la licenciada es muy importante ver ese tipo de contrastes, como la historia que escuchamos del papá que tuvo a su hijo, tuvo un diagnóstico claro, tuvo un medicamento oportuno, bien elegido, y tuvo un cambio radical. Exacto, y le está Pero también funcionando. tenemos este tipo de casos en los que hay un mal diagnóstico desde un principio, ¿verdad? O probablemente la queja no amerita una intervención clínica, una intervención farmacológica. Claro. Yo creo que es importante lo que mencionó la licenciada, porque cuando hablamos de déficit de atención y hiperactividad, por eso el nombre completo es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque no es solamente alguien que sea muy inquieto, puede ser alguien que sea muy tranquilo, obediente, por ejemplo, pero que haya inatención y que ese sea el punto de problema, o no. Si esa inatención no le causa disfuncionalidad, no hay necesidad de medicar. Muchas veces con un simple coaching y elaborar hábitos, elaborar estrategias, puede ser suficiente. Que eso fue lo que hicieron tus papás de alguna forma, Carelia. Diego, en tu caso, el colegio llega y le dice a tus papás, su hijo, señora, señor, ¿no? Sí. Tiene déficit de atención e hiperactividad. Por favor, vayan, le hacen el diagnóstico y casi que lo medican. Van, te hacen el diagnóstico y te medican entonces. ¿Y qué pasó? Pues realmente nunca sentí una diferencia entre la medicación y no tener medicación. O sea, yo siempre me he considerado alguien bastante inquieto, porque pues así soy, me gusta mucho molestar, me gusta mucho platicar,
pero realmente creo que estuve medicado alrededor de 3 o 4 años, me probaron medicamentos diferentes y nunca sentí una diferencia. Tampoco tuve problemas académicos, o sea, realmente no sentí ningún cambio. Y también tenía el problema que nunca me han agradado mucho los psicólogos. O sea, Aquí estás en no es desventaja, por, no digas no es por eso. ofender, no es por ofender, No estoy molestando. pero siempre de cierta manera les hacía la guerra. Ajá. E incluso platicando con mi mamá, ella me dijo así como, realmente desistimos al ver que no había diferencia, desistimos y no hubo ningún cambio al desistir. ¿El colegio siguió quejándose? De hecho, pasé por 4 colegios. Ajá. Sí, no. Siempre tuve problemas, pero por molestón, no por académico realmente. Y esto creo que también es algo muy delicado que ahora esperemos que se esté cambiando, porque yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio que sí se hablaba de, ay no, y están medicando en no sé qué colegio, y hasta bolas, como decimos así, se formaban, doctor. Y eso es importante, Tuti, porque yo siento que los sistemas educativos y especialmente algunos establecimientos, sus sistemas son caducos para algunos tipos de aprendizajes. Algunos de nosotros pues no aprendemos de la misma manera, Claro. y eso no quiere decir que no seamos buenos estudiantes, simplemente Inteligentes, que nuestro a ver. acercamiento es distinto. Y por otra parte no quiero dejar de mencionar, Tuti, que también existen alternativas no farmacológicas. A veces cuando la sintomatología no es significativa, se puede orientar. Por ejemplo, hay una corriente muy interesante con mindfulness, es decir, ejercicios contemplativos que lo que tratan de hacer es enfocar la atención en un solo sitio, y precisamente el área que se ejercita del cerebro es el área prefrontal, que sabemos que está implicada en la fisiopatología de este trastorno. Y bueno, alternativas pueden haber también varias y lo importante también, y es en serio, es que nosotros los padres, que creo que ahora hemos estado muy ausentes de nuestras casas, conozcamos a nuestros hijos, apoyemos a nuestros hijos, estemos cerca, porque eso puede representar también una gran diferencia. No en que si tiene o no tiene, simplemente en conocerlo a cabalidad para poder darle el mejor apoyo que ellos necesitan. ¿Quiere agregar algo más, doctor, antes de despedir? Bueno, sí, tal vez un poquito, viendo lo del caso que nos presentan, yo creo que es importante también alinearse con la queja de la persona que está viviendo la circunstancia. ¿Qué tan difícil para esa persona, en el caso de aquel, qué tan difícil son las quejas del colegio en ese momento? ¿Cómo podemos ayudarle a que su vida en realidad tenga calidad, ¿verdad? No necesitamos simplemente ayudarle de acuerdo a una perspectiva estructurada ya de un diagnóstico, sino que cuál es la incomodidad del paciente y la incomodidad de la familia, en qué les podemos ayudar en realidad. Él decía, pues yo no sentía diferencia, ese no es el camino entonces. Él debería sentir una diferencia. La persona que está pasando por problemas tiene que tener una respuesta a partir de la consulta que hace. Interesante. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, contarnos sus casos, contarnos su experiencia. Muchísimas gracias de todo corazón. Y antes de despedirnos, encontramos este video precioso, a mí me encantó y se lo dejo para que usted lo piense también, de cómo las etiquetas muchas veces nos impiden ver ese gran potencial que tienen los chicos detrás de todo esto. Disfrútelo y aquí nos despedimos agradeciendo su presencia y su atención. Hasta la próxima. Guatevisión presentó